perdón, una notificación navideña. Hoy en día, hermanos, estamos tan hechos a que estamos comunicados. Yo le llamo que vivimos en una omniconectividad, ¿verdad que sí? Porque ya queremos estar conectados, ya podemos estar conectados casi todo el tiempo y estamos pues en eso realmente con nuestros celulares, las computadoras, como les llaman, los gadgets. Por cierto, no olviden poner en silencio sus celulares, no les vaya a llegar una notificación como la que me llegó a mí. Pero hace algunos meses tuve que cambiar mi celular porque tenía algunos problemas, algo estaba pasando, algo fallaba, entonces no recibía notificaciones. La única notificación que estaba recibiendo era una que decía, está usted desconectado, o algo así, ¿no? No puedo conectarme a la red Wi-Fi. Tenía problemas con la antena, tanto de los datos como del Wi-Fi. Y si bien es cierto, no era el 100% del tiempo, estaba sucediendo así. Y pues lo tuve que cambiar porque para mi trabajo, para la comunicación personal, pues siempre es necesario. Yo siempre les platico a los más jóvenes que no conocieron los teléfonos de las casetas telefónicas, que pues tú salías y cuando te encontrabas un teléfono, allí te conectabas, ahí marcabas el número que tenías que marcar y de allí hablabas. O si llegabas a tu casa, para los que tenían teléfono en su casa, yo de jovencito, aunque ya existía el teléfono, aunque no lo crean, no teníamos teléfono, entonces ni allí podía comunicarme. Pero les decía que hoy vivimos en un mundo omniconectado. Esta omniconectividad, bueno, nos lleva a que podemos, por un lado, estar atentos a lo que está pasando, lo que necesitamos saber, pero también nos llega un montón de información, notificaciones que no tienen nada que ver con nuestra vida, pero pues como estamos en una aplicación de la red social que ustedes digan, de esas que ustedes usan, ya sé que aquí nadie anda en las redes sociales, no los he visto, pero allí les llegan estas notificaciones. Y muchas veces, lo que hacemos es ignorar las notificaciones. Si llega, no las desactivamos, pero ahí están llegando y no les hacemos caso, no las vemos. Y entre esas notificaciones a veces nos perdemos avisos importantes de la familia o de algo que está sucediendo del trabajo y pues ahí se pierde esa notificación y también la oportunidad de atender algo que realmente es importante. Entonces nos conectan, pero también nos desconectan. Yo digo que nos conectan a los lejanos y nos desconectan con los cercanos. Esta conectividad que hoy tenemos. Y yo quiero hablarles, hermanos, de una conexión que es muy, por un lado, especial, la más importante y una notificación que si ustedes no han recibido, tienen que recibirla. Y si ya la recibieron, tienen que entenderla y creerla. Es la más importante que van a recibir. Más importante que la que ustedes reciben cuando se desconecta su celular. Porque he visto a muchos que se desesperan cuando no hay conexión. Sienten que se les acaba el mundo. Y es esta cosa que le llaman el nomo. ¿Alguien sabe lo que es nomo? Este problema de sentir que estás desconectado y que te estás perdiendo de las cosas. Bueno, hoy quisiera que a la luz del pasaje bíblico que hemos leído, Lucas 2, tengan la vía abierto, por favor. Contemplemos tres cosas, tres elementos que encuentro en esta historia. Hay muchos, pero tres elementos que quisiera resaltar y hacer alusión a este lenguaje de la conectividad, de las notificaciones, con el que estamos tan familiarizados, y también los niños, ¿verdad, niños? Ustedes han visto que llegan avisos a los teléfonos y a las tablets. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, no, pero ellos no tienen tablets, ¿verdad? Perdón. Bueno, muy bien, saben lo que es una notificación, todos sabemos lo que es dar un like y este tipo de cosas que hacemos en las redes, y que ya es un lenguaje común para todos, hasta para los pequeñitos y para los mayores. Entonces, las tres cosas, los tres elementos destacados que yo quiero que contemplemos son estos. Primero, la desconexión terrenal. El segundo, la notificación angelical.
Y tercero, el acceso celestial. Porque les decía que yo tenía problemas con mi celular porque no tenía conexión, y como no tenía conexión me llegaba una notificación, en ese momento la más importante, porque sabía que tenía que conectarme. ¿Para qué? Para tener acceso a la red y tener acceso a todo lo demás que necesitaba en esa conexión. Entonces, estos son elementos que vamos a ver en este pasaje a la luz de las Escrituras, y de manera muy seria vamos a contemplarlos, porque es la notificación más importante. El mensaje que me llegó fue de mi notificación que sonó hace rato. La notificación de Navidad: el Salvador ha nacido. Y este es el título de lo que hoy vamos a meditar. Acompáñenme a orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje tan hermoso que tú nos has enviado. Hoy lo vemos en la palabra, en tu palabra, pero, Señor, hace 2000 años fue de viva voz. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo. Amén. Tengan ahí listo su pasaje, hermanos. Hoy recibirás la notificación de Navidad. No la ignores y no la dejes en visto. Primero, la desconexión terrenal. Cuando leemos aquí en Lucas 2, ahí lo tienen ustedes, leímos a partir del versículo 8. Hoy en la mañana estudiamos de los versículos 1 al 7. Y en ese pasaje vimos el contexto. ¿Cuándo está ocurriendo este evento? ¿Dónde está ocurriendo? Y termina esta porción del 1 al 7 en el versículo 7, que dice: y dio a luz un hijo primogénito, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces estamos viendo el contexto donde está Jesús, ha nacido Jesús, y está entonces en este lugar que es un establo. Gracias. Y lo han acostado en un pesebre. Y ahorita vamos a hablar un poquito más del pesebre, pero este es el contexto en el que Lucas, que es el escritor de este evangelio, nos va poniendo delante de nosotros para que entendamos dónde está ocurriendo todo esto. Porque después en el versículo 8 y en el 9 dice así: había pastores en la misma región. ¿Cuál región? Esta región que está hablando de Belén, en esta zona de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En otras palabras, estos pastores estaban trabajando el turno nocturno y estaban allí cuidando a las ovejas, y como siempre tenían que estar atentos, tenían que estar en sus cosas, en lo que era su trabajo, atentos de que no vinieran los animales salvajes y que se fueran a comer a las ovejitas. Tenían que estar allí y tenían que estar pasando el tiempo pues a la luz de las estrellas. Pero también, si hacía frío, tenían que pasar el frío. Si hacía calor, tenían que pasar el calor. Si hacía viento, tenían que despeinarse, no importaba. Tenían que estar allí, en el lugar donde les correspondía. Y ellos estaban en esta región guardando, dice aquí, en esta noche, a sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Veo aquí dos cosas, porque en los primeros versículos del capítulo 2 habla de este censo. Bueno, la historia que viene narrando, habla de un censo, del censo en donde todos los varones tenían que viajar hasta la ciudad donde habían nacido y tenían allí que registrarse. Y el censo tenía pues la idea de saber cuál era la población y cuántos había, pero también para los impuestos. Entonces, todas las personas estaban viajando a sus lugares de origen y estaban ocupados, porque imagínense, tomar a toda la familia, hacer las maletas. Si yo de repente veo que en muchas familias cuando van a viajar y van 3 días fuera, hacen como 7 maletas para cada persona, ¿no? Parece que se van a mudar, así nos pasa a veces a nosotros. Y hacen las maletas, viajan. Imagínense ellos que tenían que hacer estos viajes, algunos largos, algunos más cortos, y tenían que viajar. Pero no había autobuses, no había camiones, no había trenes, tenían que viajar en burrito o caminando. Y entonces ellos están ocupados en estas tareas, en llegar, en buscar un hospedaje y en poder registrarse, ir a ver dónde estaba la casilla de registro para ir y registrarse, y entonces ya regresar al lugar donde estaban viviendo en ese momento. Entonces, en
en estas actividades, en todo esto que estaban ocupados. También vemos a los pastores que están afuera de la ciudad, en la región, ocupados en sus cosas. Ellos no están preocupados por muchas de las cosas que los demás pobladores de esta pequeña ciudad con menos de 1,000 habitantes estaban ocupados. Estaban ocupados en sus asuntos. Y esto me hace pensar, hermanos, en que muchas veces nosotros y la humanidad en general estamos tan ocupados, tan metidos en nuestras cosas, que no tenemos tiempo para pensar en Dios, que no tenemos tiempo para voltear, déjenme decirlo de esta manera, para mirar al cielo y recordar que Dios existe y que Él está buscándonos. Y estos pastores me recuerdan también eso de la humanidad, porque tú y yo hoy estamos aquí y estamos buscando al Señor, o al menos eso quiero pensar, que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, que hemos escuchado un mensaje que nos han dado los niños a través del canto y a través de la narración bíblica que escuchamos, pero ¿cuántos hay que no están tan ocupados en sus cosas que ni los domingos, ni en la semana un tiempo, un momento tienen para buscar a Dios, para estar pensando en Él? Y así es la humanidad, nos hemos olvidado de Dios. Los pastores estaban, hasta donde yo alcanzo a ver, seguramente en muchos aspectos desconectados espiritualmente. ¿Por qué lo digo? Porque eran una clase de personas que vivían y trabajaban en el campo, lejos de la ciudad, lejos de la gente, eran considerados como un grupo marginado y además se consideraban que eran impuros, que no podían asistir a las actividades religiosas ni sociales, porque entonces contaminaban a otros. Y eran pues de una clase que además oímos en la mañana, se tenían como ladrones a muchos de ellos. Y ellos estaban representando en este ejemplo que estamos viendo a la humanidad, a ti y a mí en algún momento. Yo espero que ya no hoy, pero en algún momento, y a toda la humanidad, distraídos, metidos en sus asuntos, pero alejados de Dios, sin pensar en Él, lejos de Él. En otras palabras, estaban desconectados de Dios y de su palabra. Así como tú y como yo estuvimos un día, o no sé, tal vez hoy todavía estás desconectado de Dios. Porque no es que vengamos aquí cada 8 días, no es que cantemos muy bonito, no es que nos sepamos un pasaje bíblico, no es que nuestra familia sea cristiana. Eso no tiene nada que ver con tu conexión, tu relación, tu comunión con Dios, porque eso es personal, no se hereda, no se aprende de alguna forma, sino que se vive. Y eso es lo que estamos viendo aquí, esta desconexión que vemos como ejemplo a los pastores. Y esta consecuencia de la desconexión, o las consecuencias, son que si vivimos ignorando a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Si dice en Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si no estamos ocupados de las cosas del Espíritu, si no hemos conocido a Cristo, entonces somos enemigos de Dios. Y dice también que si somos enemigos de Dios y no hemos sido perdonados, somos condenados por nuestros pecados. Dice allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, yo estoy poniendo aquí el ejemplo de los pastores, pero también estoy hablando de toda la humanidad. Pero ¿cuál era realmente el problema de los pastores? Que eran pastores de ovejas, porque al ser pastores, pues ya se les consideraba, como ya mencioné, incluso ladrones. ¿Era eso? ¿Era que no tenían otro tipo de trabajo? ¿O que vivían y se pasaban todo el tiempo en las afueras de la ciudad? ¿O quizá que tenían una casa muy pobre? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Por qué estaban desconectados de Dios? ¿Y cuál es el problema de nosotros? Porque, pues no sé, no era ir en la secundaria en lugar de la primaria, no era tener mucho dinero, una casa muy bonita o una casa muy pequeña, no era tener un trabajo en una gran empresa o tener trabajo
en una pequeña empresa o negocio familiar. Nuestro problema no tiene que ver con cómo hablamos, si tenemos acento del norte, acento del sur, acento caribeño o si hablamos como de la Ciudad de México. Nuestro problema no es nada de esto, y como tampoco lo era de los pastores. El problema era y el problema para nosotros es que desobedecemos a Dios, que Él en su palabra ha dado mandatos y nosotros vivimos ignorándolos, no los obedecemos. Y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que Él está mandándonos a nosotros. Pero no le creemos a Dios tampoco, no hemos creído el mensaje o los mensajes que hemos escuchado acerca de Él. Y esto es pecado, es rebelión contra Dios. Y esto es lo que nos condena. Y esto es lo que nos tiene desconectados de Dios y no estamos en paz con Él. Y necesitamos estar en paz con Él, necesitamos volver a conectarnos con Él, necesitamos estar escuchando su palabra y creyéndole. Por eso los pastores, y tú y yo, también necesitamos de este mensaje que el ángel trajo en esta noche, esta notificación de Navidad. Hoy recibirás la notificación de Navidad, no la ignores ni la dejes en visto. El segundo elemento, una notificación angelical. Cuando leemos aquí en los siguientes versículos, ahí los tienen ustedes a la mano. Bueno, desde el mismo 9 dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto, bueno, y habla después de la señal, y esto hallaréis, os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios irrumpe en la vida del ser humano. Hace 2000 años irrumpió en la vida de la humanidad. En esa distracción, en ese frenesí de estar haciendo las cosas que les importaban, a ese pueblo en particular en Belén, Dios llegó. El Hijo de Dios, Dios Hijo, llegó a la tierra. Y los pastores que estaban ahí, en estas regiones, en este campo, cuidando las ovejas, también vieron y vivieron esta irrupción de Dios en la historia, que es la historia de Dios finalmente. Él ya tenía planeado venir a salvar a la humanidad, pero esto vamos a mencionarlo más adelante. Sin embargo, Él entra en el mundo, en la vida de la humanidad y en la vida de estos pastores en particular, porque llega, ellos están trabajando, ellos no se lo están esperando. Y llega este ángel con un mensaje, con una notificación. Por cierto, notificación es un aviso o una comunicación. No es nada nuevo que tiene que ver con las redes sociales. Una notificación es esto, un aviso, una noticia cierta. Y esto es lo que vemos que este ángel trae, el anuncio del Salvador. Esta es la notificación que trae desde el cielo de parte de Dios a estos pastores que están ahí y por extensión a todos los que estaban en Belén y por extensión a toda la humanidad, porque desde la promesa que le hizo Dios a Abraham, que sería de bendición no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, estaba esta promesa que vemos también desde el Génesis, en Génesis 3:15, de este Salvador, de este que iba a aplastar a la serpiente y que iba a traer paz entre el hombre y Dios. Y es esto, es este Salvador que viene a nacer. Estas palabras están llenas de significado porque anuncian el nacimiento del Mesías, el Salvador que la humanidad necesitaba. Y no nos hagamos así como que de ladito, porque es el Salvador que nosotros necesitábamos. Y para algunos de los que están aquí seguramente es el Salvador que ustedes hoy necesitan, porque todavía están vivos, porque todavía estamos vivos, porque todavía hay tiempo. Y si estamos vivos, tenemos la oportunidad de escuchar esta notificación angelical y creer en el mensaje que nos trae. Y de hecho, a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia registrada en la Biblia, vemos diferentes avisos que los profetas dan.
Ya mencioné Génesis 3:15, pero cuando vemos este pasaje aquí en Lucas, vemos que Jesús nace en Belén, pero ya estaba anunciado que allí era donde iba a nacer. Ya había venido déjenmelo decir también así, esta notificación previa de dónde iba a nacer el Salvador. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía se cumple al nacer Jesús en Belén. Y el ángel todavía les da una verificación de esta notificación que les está dando. Ahorita vamos a ver cuál es la reacción de los pastores, pero él les dice, esto les va a servir de señal. Es decir, ustedes van a ir, si ustedes creen en este mensaje, van a ir y van a encontrar a este niño, y aquí dice, lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por supuesto que cualquier niño que hubiera nacido ese día en su casa en Belén no iba a estar en un pesebre, iba a estar en lo que sea que hubieran preparado sus padres para que naciera, para que estuviera ahí, para que durmiera ahí. Un pesebre iba a estar o en una cueva o en un lugar construido para albergar a los animales. Y ese lugar para albergar a los animales, como ya lo habíamos escuchado en la mañana, no era un lugar bonito, limpio, así con el piso blanco, las paredes pulidas y muebles muy finos. No, era un lugar en donde había suciedad de animales, donde había alimento de animales, donde el aroma, si ustedes han visitado alguna granja, conocen este tipo de aroma. Ese era el lugar, y es lo que el ángel les está diciendo. Este Mesías, el Salvador, y lo que ellos seguramente conocían, porque conocían al pueblo de Israel, eran del pueblo de Israel, era el rey. Y este contraste tan grande del rey del universo, el creador, viene a nacer en un establo. Y no solamente eso, sino que ni siquiera tiene una cuna para recostarse, un lugar agradable, bonito para un bebé, sino que es un pesebre, un lugar improvisado, porque seguramente sí trataron de hacer algo, José y María, por supuesto que trataron de arreglar, limpiar, quitar lo más posible y seguramente incluso yo pienso que hasta viajaron ya sabiendo que María estaba embarazada, habrán viajado con algunas cosas que pensaron que iban a necesitar para cuidar de este bebé. Entre ellos, pues, cobijas, lienzos, no lo sé. Igual y no pudieron hacerlo, pero finalmente allí iban a encontrar los pastores a este niño que era el Mesías prometido, el rey que iba a nacer para salvar al pueblo, para salvar al mundo. ¿Tú te imaginas eso? Porque si yo hubiera sido de los pastores, me hubiera costado trabajo pensar que me estaban dando la noticia correcta. Hubiera pensado, no, me están anunciando aquí el nacimiento del hijo de un trabajador, de otro pastor, porque ¿cómo va a estar naciendo y acostado en un pesebre? Pero no, el Mesías iba a estar allí. Y continúa el pasaje y dice que repentinamente aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un coro celestial. Si había música de fondo, si estaban cantando o no, no sabemos, pero lo que sí sabemos es un discurso coral que ellos emiten. ¿Cuántos eran? Dice que era un ejército. ¿Cuántos serían? No lo sé. ¿Millones? ¿Se imaginan a los pastores? Y déjenme decirles así, a los pobres pastores que estaban allí, estaban trabajando y de pronto ven a un ángel y tienen miedo. Un ángel, una criatura imponente, maravillosa, poderosa, porque así los creó Dios. Y de pronto ven a todo un ejército también que aparece ahí. Se deja ver, Dios permite que los vean y que escuchen, no solamente que los vean, sino que escuchen este mensaje, esta notificación, que sabes una cosa, era para los pastores, pero era para todo el pueblo. Pero
es para ti hoy. El Salvador ha nacido. Y dice que la gloria de Dios los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor cuando dice eso, y aparecen los ángeles y dan este mensaje, complementan este mensaje, pero están alabando a ese pequeño, a Dios y a este pequeño, porque ha nacido. Y es la muestra de la buena voluntad de Dios para con el hombre. La provisión de Dios, el amor de Dios, que se muestra para toda la humanidad, para todos y cada uno de los seres humanos, al enviar a su Hijo a morir. Porque tú y yo, siendo pecadores, estando en rebelión contra Dios, no merecemos nada más que la muerte, dice allá en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte eterna, merecemos la condenación eterna, pero Dios envía a su Hijo para salvarnos. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquiera que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la notificación que los ángeles han traído a estos pastores y por extensión a ti y a mí en esta noche. Algunos de nosotros ya escuchamos este aviso, este mensaje maravilloso hace algunos años, hace muchos años. Algunos recientemente, pero otros quizá lo están escuchando por primera vez como este aviso que es para ti, porque necesitas creer y poner tu fe en el Salvador. Y el tercer elemento que quiero que veamos, porque al estar recibiendo hoy la notificación de Navidad, te pido que no la ignores, no la dejes de lado, porque no sabes cuánto tiempo tienes. El tercer elemento es el acceso celestial. El que Jesús haya venido al mundo a nacer y a morir por tus pecados en tu lugar para pagar el precio que tú tenías que pagar, es eso que te brinda este acceso a Dios, este acceso al cielo, este acceso a la vida eterna. Y cuando leemos ahí los pastores, fíjate ahí en el versículo 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Nota esto, ellos no dicen, ¿vamos o no vamos? ¿Qué opinan? ¿Habrá sucedido? ¿Será cierto lo que dijo el ángel? Porque además vino el coro y trajo aquí a unos que reforzaron el mensaje. No, yo creo que no. No dice eso, no dijeron eso. Dice aquí, vayamos y ¿qué? Hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Creyeron el mensaje que los ángeles les habían dado. Y dice que vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo fueron? Como cuando a cierta edad que todos hemos pasado por ella, nos dicen, ve por las tortillas, hijo, y vamos hasta arrastrando los pies, ¿verdad? Cuando hay algo que no nos interesa, vamos lento o ni vamos. No, dice que fueron apresuradamente, iban rápido. Yo no sé si corriendo, pero al menos la idea que ellos tenían en el viaje que estaban haciendo, lo que sea que haya sido la distancia, era que iban deprisa, que querían llegar, que no podían detenerse, que necesitaban ver esto que había sucedido y que el ángel les había dicho. Y no dudaron, porque iban a encontrar en un pesebre, no dudaron que se iban a encontrar al Mesías, al Salvador, sino que fueron. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿cómo dice, hermanos? Glorificando, versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos recibieron una notificación que los llevó a una convicción, que los llevó a esta acción. Y nosotros hoy tenemos que escuchar esta notificación. El Salvador nació.
pero no solamente nació, porque a veces decimos, tenemos que invitar al niño de Belén a que more en nuestros corazones. Y por un lado, la figura poética es buena, pero realmente a quien tenemos que invitar es al Mesías, al Salvador, a Cristo. Ese hombre nació como un bebé, creció, vivió una vida perfecta y voluntariamente obedeció al Padre, porque el Padre lo envió por amor, como provisión para toda la humanidad, a morir en la cruz. Y Él dio su vida voluntariamente por ti, por mí, allí en la cruz del Calvario, para poder perdonar nuestros pecados, para que Dios nos declarara justos, no culpables, y Él nos pudiera perdonar nuestros pecados si poníamos nuestra fe en Él. Y como Él resucitó al tercer día, venció la muerte, y Él nos puede dar y nos da, si creemos en Él, la vida eterna. Así que nos perdona, nos justifica, nos da la vida eterna, nos pone en paz con Dios y podemos otra vez tener esta conexión con Dios como Él quería que la tuviera la humanidad con Él, pero que perdimos por causa del pecado. Este es el acceso celestial. Es como podemos tener entrada al cielo, pero en primer lugar, entrada a una relación real con Cristo, con Dios, para toda la eternidad, empezando desde hoy. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día. La historia de los pastores nos enseña que Dios ve más allá que las apariencias. No sé dónde trabajes, no sé cómo vivas, no sé qué edad tengas, no sé cuántas cosas malas hayas hecho. Lo que sea, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero Él ve más allá de las apariencias. Él te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Y este es el aviso, el mensaje que este ángel llevó hace 2000 años, hoy lo estamos trayendo, viendo, entendiendo desde la palabra de Dios, que el Salvador nació y que vino a morir por ti. La notificación de Navidad para los que ya han creído en Cristo tiene que seguir llevándose. Ya no está el ángel que bajó ese día con los pastores, ya no está. Existe, sí, pero no está aquí y no va a estar allá afuera. ¿Por qué? Porque Dios nos encargó a ti y a mí que hemos creído en Cristo para llevar este mensaje. Y yo no sé si como los pastores tú todavía sientes este deseo de decirlo, porque ellos dijeron lo que habían oído y regresaron alabando a Dios por lo que habían visto y por lo que habían creído. Y yo no sé si tú o yo sentimos que llevamos de regreso, pero no vamos como los ángeles, como los pastores, porque ya venimos de regreso calladitos y sin decir nada. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que tú estás viviendo? No, si tú has creído en Cristo y Él te ha rescatado, tenemos que compartirlo con otros. Tenemos que llevar esta notificación a aquellos que no han creído en Cristo y que hoy van camino a la condenación eterna. Y la reconciliación y la vida eterna son posibles para ti que hoy estás aquí. Si no has creído en Cristo, has oído de Él, crees que Jesús existió, a lo mejor, pero tú no has entendido, no has querido reconocer que tú eres pecador y que el pecado te condena y que estás como enemigo de Dios, pero hoy lo estás entendiendo, hoy es el día. Hoy necesitas escuchar este aviso, esta noticia maravillosa, esta buena noticia, el Evangelio. Creer en Cristo, en lo que Él hizo por ti. ¿Quién es Él? Y en lo que hizo por ti. Pedirle perdón. Él te perdona si tú crees en Él. Y Él te da la vida eterna. Si no lo has hecho, no sé si tengas tiempo para después tener la oportunidad. Hoy que estás aquí, hoy es el día. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, esta noche. Gracias porque hemos escuchado estas alabanzas hermosas que hablan del nacimiento de Jesús. De que tú enviaste, Señor, a este Salvador para la humanidad, que nació como un bebé, que creció, que entregó su vida en la cruz
para darnos vida eterna, para salvarnos, para perdonarnos. Gracias por ese mensaje, pero gracias por esa salvación. No abran sus ojos. Si alguien aquí no ha creído en Cristo, no ha puesto su fe en Él, no se ha arrepentido de sus pecados, no lo ha reconocido, no ha reconocido que es pecador y que necesita de un Salvador, quiero pedirles que levanten su mano y reconociendo que están creyendo hoy en Jesús, en Cristo como su Salvador. Si no lo has hecho aún, si has estado viniendo aquí pero no has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día. Nadie te va a criticar porque muchos hemos estado en la iglesia por un tiempo sin haber puesto nuestra fe en Jesús. Pero cuando entendemos y es el momento de creer, ponemos nuestra fe en Cristo y Él nos salva. Y este es el día, la oportunidad, si tú no lo has hecho. Levanta tu mano si quieres recibir a Cristo, poner tu fe en Él. Señor, gracias por la salvación tan hermosa que nos has dado en Cristo. Permite que si alguien aquí no ha creído, no ha puesto su fe, lo haga, Señor, pronto, porque solo tú conoces nuestro tiempo y no sabemos ni tenemos la vida comprada. Gracias porque enviaste a tu Hijo, gracias porque nació, pero porque murió en la cruz por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.